Nikola Tesla es una de las mentes científicas más brillantes de todos los tiempos. Sin su invención de la tecnología de corriente alterna, el mundo sería mucho más oscuro y silencioso. A principios del siglo XX, Nikola Tesla trabajó incansablemente en la Torre Wardenclyffe de Long Island. Tesla había imaginado estaciones receptoras similares a la Torre Wardenclyffe en diferentes puntos nodales de la Tierra. Transmitiría energía inalámbricamente de una estación a otra. Oficialmente se trataba de un proyecto de comunicación inalámbrica, pero en realidad Tesla intentaba transmitir electricidad ilimitada por el aire y abastecer a todo el planeta. Encontró Nikola Tesla el secreto de la energía ilimitada. ¿Existe un complot para ocultar sus hallazgos? Pocos conocían la verdad. Un asistente cuyo nombre fue borrado de la historia estuvo a su lado la noche en que todo cambió. Durante décadas guardó el secreto, pero justo antes de morir contó toda la historia. Dentro de la Torre Wardenclyffe, la enorme estructura de Nikola Tesla en Shoreham, Long Island, se llamaba Torre Wardenclyffe y parecía un gigantesco esqueleto de madera coronado por una gran cúpula metálica. Para la mayoría parecía simplemente otro de los experimentos alocados de Tesla. Pero Tesla tenía algo mucho más grande en mente. Tesla describía el proceso de invención como básicamente construir un modelo mental y luego realizar simulaciones. Obtuvo financiación para este proyecto de un hombre rico y poderoso, P. Morgan. Morgan era un importante financiero en Estados Unidos en aquel entonces y había respaldado a muchas grandes empresas. Tesla le dijo a Morgan que la torre se usaría para telegrafía inalámbrica. Esto significa enviar mensajes sin usar cables como una versión temprana de la radio. Deshizo las relaciones con colegas influyentes como Thomas Edison e inversores como Joe Dickinson P. Morgan. En aquel entonces esta ya era una idea vanguardista. Sin embargo, Tesla no tenía intención de limitarse a enviar mensajes. Su verdadero plan era construir un sistema global que también pudiera enviar energía por aire o tierra a cualquier punto de la Tierra. Mantuvo esta parte del proyecto en secreto principalmente para él y un pequeño grupo de asistentes de confianza. Uno de ellos acabaría revelando secretos sobre la torre que el gobierno intentaba ocultar desesperadamente. La torre medía unos 57 metros de altura. Bajo la torre, Tesla encargó a sus trabajadores la construcción de un laberinto de túneles y cámaras. Estas partes subterráneas no eran solo un adorno. Tesla creía que si lograba que la torre vibrara a la misma frecuencia que el campo eléctrico natural de la Tierra, podría enviar energía a través del suelo a largas distancias. Pensaba que la Tierra podía actuar como un gigantesco conductor eléctrico. En pocas palabras, creía que el propio planeta podía transportar electricidad como un cable. Esta idea podría sonar totalmente extraña hoy, pero Tesla no la inventó. Lo basó en experimentos y observaciones reales. Tesla viajó a Colorado Springs para ver si podía enviar electricidad a kilómetros de distancia, lo cual es un logro tremendo. Pero tenía una torre enorme y la cima tenía 60 metros de altura. La asistente, una joven ingeniera, colaboró estrechamente con él durante todo el proyecto Wardenclyffe. Según sus escritos y entrevistas posteriores, afirmó que en una ocasión realizaron una prueba en la que colocaron bombillas a kilómetros de la torre. Al encender el sistema, las bombillas se encendieron sin necesidad de cables. Esto fue impactante porque en aquel entonces la electricidad necesitaba cables. La idea de alimentar algo desde lejos sin cables parecía pura magia. Pero no todos estaban entusiasmados con los planes de Tesla. Al principio, Jaguar, Topi, Morgan se alegró de apoyar lo que consideraba un sistema de comunicación prometedor.
Pero cuando empezó a comprender lo que Tesla realmente intentaba hacer, se puso nervioso. Si Tesla pudiera enviar energía a cualquier persona en cualquier lugar del mundo de forma gratuita, entonces no habría forma de cobrar por la electricidad. Eso significaba que no habría ganancias para los inversores, las compañías eléctricas, ni los ricos dueños de las redes eléctricas. Para 1903, Tesla empezó a recibir advertencias. Le aconsejaron que redujera el ritmo y se centrara en ideas más prácticas. Se le instó a mantenerse dentro de los límites aprobados por sus patrocinadores, pero Tesla ignoró esas advertencias. Creía en lo que hacía. Estaba convencido de que este sistema de energía inalámbrica podría mejorar la vida de todos, especialmente de quienes viven en zonas remotas o pobres, sin acceso a la electricidad. Tesla quería que la energía fuera gratuita y estuviera disponible para todos, no solo para aquellos que podían pagarla. La noche del experimento. Una noche de la primavera de 1903, algo extraordinario ocurrió en la Torre Wardenclyffe. Era bien pasada la medianoche. Afuera el aire era quieto y fresco, y el pueblo cercano dormía en silencio. Sin embargo, dentro de la torre, Nikola Tesla y su asistente estaban completamente despiertos. Estaban solos, sin periodistas ni inversores observando, y no se registraron oficialmente los acontecimientos. Tesla había decidido que esa sería la noche en que probaría la torre a plena capacidad por primera vez. No quería que nadie interfiriera ni impusiera restricciones. Quería ver exactamente qué podía hacer el sistema con total libertad. Según el relato de la asistente que grabó muchos años después, Tesla comenzó por revisar el sistema de puesta a tierra subterráneo que conectaba la torre a tierra. Esta sección siempre se había mantenido en secreto, incluso para la mayor parte de su equipo. Bajo Wardenclyffe, una red de tuberías de hierro se extendía profundamente bajo tierra, conectando con el nivel freático. Tesla creía que esto permitía a la torre sujetar eléctricamente el planeta. Al activarse las bobinas de la torre, la energía de los osciladores descendía a través de estas tuberías, mientras que la cúpula proyectaba un campo eléctrico equivalente hacia arriba. Juntos, el suelo y la atmósfera actuarían como dos caras de un gigantesco circuito natural. Se transmitiría de forma inalámbrica aprovechando la conductividad natural de la Tierra. El objetivo era que la propia Tierra transportara la corriente eléctrica, permitiéndole reaparecer en cualquier otro lugar del mundo donde un receptor sintonizara la misma frecuencia. La asistente describió más tarde cómo comenzó el experimento. Tesla se paró frente al interruptor de control principal y le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de activar la energía. El leve zumbido de la maquinaria comenzó casi de inmediato. Las bobinas de cobre dentro de la torre comenzaron a vibrar a medida que la energía se acumulaba. El sonido cambió rápidamente de un suave ruido mecánico a algo más profundo y extraño, como si toda la estructura hubiera cobrado vida. La torre comenzó a temblar levemente, no lo suficiente como para causar daños, pero sí lo suficiente como para sentir la vibración a través del suelo. El asistente de Tesla observó cómo la energía pulsaba a través del núcleo de la torre. El aire se llenó de estática. Empezaron a saltar chispas por los rieles metálicos y los instrumentos. De repente, la cima de la torre liberó un cegador arco eléctrico blanco azulado que se elevó hasta el cielo. Por un breve instante pareció un relámpago que se negaba a parpadear ni a apagarse. Personas que vivían a kilómetros de distancia afirmarían más tarde haber visto el cielo sobre Wardenclyffe brillar con una intensidad nunca vista. Entonces algo aún más extraño ocurrió durante unos segundos a lo largo de la costa, a varios kilómetros de distancia. Edificios aislados y pequeñas casas sin conexión eléctrica brillaron repentinamente. Las lámparas se encendieron como si alguien hubiera accionado interruptores invisibles. Tesla permaneció inmóvil con la mirada fija en la escena. No celebró. Simplemente observó los resultados con serena intensidad.
El asistente dijo que estaba susurrando cálculos para sí mismo y observando atentamente los instrumentos. Fue entonces cuando aparecieron las primeras señales de problemas. Los operadores de telégrafo de Long Island comenzaron a reportar fallas en la señal. Los mensajes dejaron de transmitirse. Algunas estaciones se quedaron sin suministro eléctrico. El asistente notó que varios indicadores de Tesla funcionaban de forma errática. Las agujas saltaban y giraban y las lecturas superaban las marcas más altas de los instrumentos. Tesla se dio cuenta de que algo andaba mal. La enorme retroalimentación energética entre la torre y la Tierra se había vuelto inestable. Demasiada corriente regresaba por el circuito de tierra a una velocidad que el sistema no podía regular. La resonancia entre las bobinas de la torre y el campo eléctrico terrestre ya no estaba equilibrada. Los bobinados de cobre comenzaron a sobrecalentarse y empezó a salir humo cerca de la base de uno de los generadores. El asistente gritó algo, pero Tesla ya se dirigía a la palanca de control principal. Con un movimiento brusco cortó la corriente y forzó un apagado completo. El zumbido cesó al instante. El arco brillante sobre la cúpula se desvaneció hasta que el cielo nocturno volvió a oscurecerse. Las vibraciones bajo los pies desaparecieron y el silencio que siguió fue tan profundo que hizo que el aire se sintiera pesado. Tesla permaneció allí un largo rato, agarrando la palanca de control. Entonces habló en voz baja como para sí mismo diciendo, «¡Funciona!». La asistente comentó que percibía miedo en su voz, no triunfo. Más tarde explicó que Tesla pareció comprender que lo que acababa de presenciar podría ser mucho más poderoso de lo que esperaba. Durante varios minutos después del apagado, ambos escucharon el tenue crujido de la estática que aún resonaba alrededor de la cúpula. El asistente intentó hacer preguntas, pero Tesla no respondió. Estaba tomando notas rápidamente en un pequeño bloc de notas, registrando mediciones que nadie volvió a ver. Le dijo que los resultados habían superado todas las expectativas y que pronto tendrían que volver a realizar pruebas, pero solo bajo un control más estricto. Le advirtió que no hablara del suceso con nadie, ni siquiera con los trabajadores de mantenimiento del recinto. Temía que la noticia del éxito llegara a oídos indeseados. Creían que la noche había terminado. El aire afuera estaba tranquilo de nuevo y la maquinaria se había enfriado. Pero cuando Tesla y su asistente empezaron a cerrar la sala de control, ella notó algo inquietante. Más allá de la cerca al borde de los árboles, vio siluetas hombres inmóviles observando la torre en silencio. No se movían, no hablaban. Pero incluso en la penumbra pudo ver que no eran ciudadanos comunes. Alguien más había estado allí todo el tiempo presenciando lo que Tesla se había esforzado tanto por ocultar. Los observadores que no deberían haber estado allí. Tras finalizar la extraña prueba en la torre Wardenclyffe y volver la calma, la asistente notó algo que la inquietó mientras permanecía cerca de la base de la torre, intentando procesar lo que acababa de suceder. Miró hacia la arboleda que bordeaba la propiedad. Las centrales eléctricas de corriente continua de Edison dominaban las necesidades energéticas del país. Estaba oscuro, pero sus ojos se adaptaron lo suficiente como para ver a varios hombres de pie justo al otro lado de la valla. Estaban agrupados silenciosos y muy quietos. Lo que llamó la atención de inmediato fue su apariencia. Vestían uniformes oscuros, pero no tenían insignias, logotipos, ni ningún otro símbolo visible que indicara quiénes eran ni de dónde provenían. Definitivamente no eran lugareños. No eran periodistas ni vecinos curiosos, y no se parecían a ningún empleado ni inspector comercial habitual de Hoap-P. El asistente ya había visto a esos hombres. Eran diferentes. No andaban por ahí por casualidad. Estaban allí por una razón y observaban atentamente. No dijeron nada. No avanzaron, pero tampoco intentaron esconderse. Ese silencio combinado con su presencia le causó un mal presentimiento. Algo no cuadraba. A la mañana siguiente,
Aunque ningún periódico había cubierto el incidente ni se había emitido ningún comunicado oficial, la noticia ya se había extendido, pero solo a través de ciertos círculos privados. Según el asistente Tesla, recibió una carta entregada en mano pocas horas después del amanecer. Provenía de un representante personal de Hop2 P, Morgan. La carta no era amistosa, no felicitó a Tesla por su progreso ni preguntó por los resultados. En cambio, lanzó una advertencia. El mensaje decía que la prueba reciente había suscitado serias preocupaciones, específicamente sobre lo que la carta denominó diseminación descontrolada de energía. En pocas palabras, les preocupaba que el sistema de Tesla emitiera energía de forma indetectable, medible o detenida. También corrían rumores sobre por qué todo colapsó tan rápido. Algunos informes de la época afirmaban que agentes extranjeros habían presenciado el experimento. No se trataba de simples rumores de conspiranoicos. Varias fuentes insinuaron que personas de fuera de Estados Unidos habían recibido información sobre la prueba y se habían presentado para observarla discretamente y a distancia. La asistente declaró posteriormente que creía que agentes del gobierno habían estado monitoreando el lugar tanto desde Estados Unidos como desde el extranjero. Estaba convencida de que alguien o posiblemente varios grupos sabían lo que Tesla planeaba y habían decidido vigilarlo de cerca. En ese momento, el invento de Tesla ya no se consideraba un simple experimento científico. Había traspasado los límites. Las personas en puestos de poder comenzaron a verlo no como una innovación ingeniosa, sino como una seria amenaza. Un sistema capaz de suministrar energía limpia, inalámbrica e ilimitada no solo desafiaba los intereses comerciales, también desafiaba a los gobiernos, las estrategias militares y el control global de los recursos. Si un solo hombre pudiera enviar energía por tierra o aire a cualquier lugar, las redes eléctricas, las industrias de combustibles y las políticas energéticas existentes podrían volverse inútiles. Ese nivel de libertad y descentralización asustó a mucha gente muy poderosa. Tesla, por supuesto, no se había propuesto amenazar a nadie. Era un científico e inventor que quería mejorar el mundo. Pero el mundo que intentaba mejorar no estaba dispuesto a ceder el control. Este repentino escrutinio desencadenaría una serie de acontecimientos que desmantelarían todo lo que Tesla había construido. Las consecuencias y el cierre repentino. Apenas unos días después de la llegada de la carta J.P., Morgan retiró todo el apoyo financiero al proyecto. No hubo una larga discusión. No hubo una segunda oportunidad. La financiación simplemente se detuvo. El equipo de Tesla, que antes era numeroso y estaba lleno de ingenieros constructores y asistentes, comenzó a reducirse casi de la noche a la mañana. Sin dinero, Tesla ya no podía pagar a su personal. Algunos fueron despedidos. Otros se marcharon por su cuenta al darse cuenta de que el proyecto se estaba desmoronando. Los suministros dejaron de llegar. Las obras se paralizaron. Y así la torre Wardenclyffe, el proyecto más ambicioso de Tesla, empezó a desmoronarse. Pero no todo se quedó en problemas económicos. Poco después de que desapareciera la financiación, varios funcionarios comenzaron a presentarse en el lugar. Afirmaban estar allí por motivos oficiales. Algunos dijeron que estaban realizando inspecciones de seguridad. Otros mencionaron posibles infracciones relacionadas con patentes o códigos de seguridad eléctrica. Al principio todo parecía un trabajo gubernamental estándar, pero pronto se hizo evidente que algo más estaba sucediendo. Según el asistente, estas visitas parecían más redadas que inspecciones. Grupos de hombres comenzaron a entrar en los espacios de trabajo de Tesla, moviéndose por zonas que siempre habían estado vedadas al acceso de los forasteros. Comenzaron a revisar su equipo, documentos y material de investigación personal. Ella notó que la mayoría de estos hombres eran personas que nunca había visto. No se presentaron, no llevaban uniformes con los nombres claros de la agencia
y nunca explicaron exactamente para quién trabajaban. Pero era evidente que tenían mucha autoridad. Pronto empezaron a cargar en camiones grandes cajas de madera llenas de equipos de Tesla. Estas cajas contenían instrumentos sensibles, herramientas personalizadas y componentes que Tesla había diseñado él mismo para la transmisión inalámbrica de energía. Peor aún, sus notas personales, diarios de laboratorio y dibujos técnicos empezaron a desaparecer. No eran simples bocetos. Estos eran los planos detallados que explicaban el funcionamiento de Wardenclyffe, cómo se transmitía la energía y cuáles serían los siguientes pasos del proyecto. La asistente declaró posteriormente que creía que muchos de esos materiales acabaron en manos del gobierno. Se rumoreaba que agentes federales participaron en el traslado. Algunos murmuraban que se trataba de una operación secreta del gobierno para apoderarse del invento de Tesla, pero ninguna agencia admitió públicamente haber tomado nada. No hubo recibos, comunicados de prensa ni informes de seguimiento. Era como si todo el asunto hubiera sido borrado del registro oficial. El propio Tesla nunca volvió a ser el mismo después de esto. El asistente lo describió como tranquilo, retraído y visiblemente afectado. Aunque siguió trabajando en privado, nunca volvió a intentar nada parecido a lo que había intentado en Wardenclyffe. Se acabaron las pruebas a gran escala, los experimentos abiertos. Se quedaba en habitaciones pequeñas, fabricaba pequeños dispositivos y anotaba ideas. Pero la chispa se había apagado. Un día ella le preguntó si alguna vez planeaba reiniciar el proyecto. Él simplemente la miró y le dijo que se dieron cuenta de que funcionaba y por eso lo detuvieron. Esa frase la marcó para siempre. Finalmente, la torre Wardenclyffe quedó abandonada a su suerte. Permaneció allí durante años sin uso y cayéndose a pedazos. Finalmente, la estructura fue demolida y vendida como chatarra. La torre, dañada aún en pie en fragmentos, requeriría varios intentos más para derribarla. Tesla no luchó para detener la demolición. El sitio que una vez se suponía que revolucionaría el mundo había desaparecido y el rastro de registros desaparecidos no haría más que crecer tras la muerte de Tesla. Los diarios desaparecidos. Décadas después del desmantelamiento de Wardenclyffe y la retirada discreta de su equipo, el misterio en torno a la investigación confiscada de Nikola Tesla no hizo más que ahondarse. Su asistente revelaría posteriormente que lo cambiaría todo. Para cuando Tesla falleció en enero de 1943, solo en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. La pregunta sobre qué había sucedido con sus archivos de Wardenclyffe ya era antigua. Sus finanzas estaban agotadas, su salud se deterioraba y sus últimas posesiones eran los baúles y archivadores cerrados que contenían toda una vida de cuadernos científicos. Cuando el personal del hotel descubrió su cuerpo, llamaron a las autoridades. En cuestión de horas, llegaron funcionarios no solo de la policía local, sino también de una oficina gubernamental de la que pocos estadounidenses habían oído hablar. Esa agencia era la Oficina de Bienes Extranjeros. En teoría, su función era gestionar los bienes de extranjeros en tiempos de guerra. Pero Tesla era ciudadano estadounidense, naturalizado desde 1891, lo que debería haberlo excluido por completo. A pesar de ello, la oficina se instaló de inmediato, sellando su habitación y tomando posesión de todos sus documentos, dispositivos y efectos personales. Testigos afirmaron que los baúles fueron sacados del hotel bajo vigilancia armada. En un día, todo lo que Tesla poseía, miles de páginas de notas, bocetos técnicos, correspondencia e inventos inacabados, desapareció. La colección incautada era enorme. Algunos documentos describían su reconocido trabajo con corriente alterna, osciladores y señales de radio. Otros hacían referencia a proyectos desconocidos que solo había mencionado a un puñado de asistentes.
Entre ellos, se encontraban planos y notas teóricas sobre un sistema al que llamó Teleforce, que posteriormente la prensa sensacionalista presentó como el rayo de la muerte. El serbio-estadounidense Nikola Tesla anuncia la invención de un arma revolucionaria de rayos de partículas, el rayo de la muerte. Tesla afirmó que podía concentrar corrientes de partículas cargadas en el aire para formar un haz capaz de destruir aeronaves a cientos de kilómetros de distancia. Insistió en que no era un arma de conquista, sino una tecnología de defensa que podría imposibilitar la guerra. Había intentado interesar a varios gobiernos, incluidos los de Estados Unidos y el Reino Unido, pero ninguno invirtió. Tras su muerte, todos los documentos referentes a Teleforce fueron clasificados como confidenciales, y la mayoría nunca se han publicado en su totalidad. Igualmente intrigantes fueron los documentos relacionados con sus experimentos de transmisión de energía resonante. Estos son los mismos principios que impulsaron el diseño original de la Torre Wardenclyffe. Cuando la Oficina de Bienes Extranjeros terminó de catalogar las pertenencias de Tesla tras su muerte, creó un inventario oficial del gobierno que enumeraba cada baúl, carpeta y documento técnico encontrado en su habitación de hotel. Sin embargo, cuando analistas del FBI e ingenieros militares revisaron esta lista, algo no cuadraba. Faltaban secciones enteras de la investigación de Tesla, en concreto los archivos que describían cómo planeaba enviar energía eléctrica de forma inalámbrica a través de la Tierra y la atmósfera. Estos incluían diagramas de circuitos detallados, mediciones de la intensidad del campo y notas sobre la conductividad atmosférica que habrían explicado el funcionamiento interno de Wardenclyffe. Cuando construyó esta torre Wardenclyffe, esta aprovechó la energía de la Tierra y la energía de la atmósfera. En lugar de registrarse como destruidas o perdidas, estas anotaciones se marcaron en las notas oficiales como perdidas y en revisiones posteriores se reubicaron. La palabra reubicado nunca se definió en el sistema de archivos, lo que dejó en la incertidumbre si los materiales se habían enviado a otra agencia federal, a una división de investigación militar o a un archivo clasificado. El gobierno nunca explicó la transferencia y no se publicaron recibos ni formularios de cadena de custodia. Para los investigadores que posteriormente examinaron la documentación desclasificada, esta redacción sugería una reclasificación discreta más que un accidente. ¿Por qué eliminar y volver a archivar esos documentos específicos si no contenían nada significativo? El rastro reapareció brevemente 4 décadas después. En la década de 1980, un lote de archivos desclasificados del FBI se hizo público gracias a la Ley de Libertad de Información. Enterrados entre cientos de páginas, se encontraban hojas de inventario que hacían referencia a ciertos documentos relacionados con Wardenclyffe, anotados de nuevo con la palabra reubicado. Otro memorando confirmó que un físico del Comité de Investigación de Defensa Nacional revisó el trabajo de Tesla poco después de su muerte y señaló su potencial valor para la defensa nacional. No se adjuntó ninguno de los cuadernos originales. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde acabaron esos materiales, si en un archivo militar, en un programa energético clasificado, o si fueron destruidos bajo órdenes secretas. Años después de que la torre Wardenclyffe quedara en silencio y el mundo siguiera adelante, unos pocos decididos se propusieron encontrar a quienes habían trabajado allí. Estos técnicos estuvieron en el corazón del audaz experimento de Tesla. Pero cuando se les pidió que hablaran, casi todos se bloquearon por completo. Su negativa no fue casual ni cortés. Parecía deliberada, como si estuvieran protegiendo algo o a alguien. Este silencio solo profundizó el misterio que rodeaba el proyecto olvidado de Tesla. Un periodista estuvo más cerca que la mayoría de revelar la historia por completo.
Había pasado meses preparando un artículo centrado en las afirmaciones de Tesla de transmitir energía a largas distancias sin cables. Y por lo tanto pudo crear un sistema de distribución de electricidad que no requería postes ni cables. Pero entonces, justo antes de que el artículo estuviera a punto de publicarse, lo retiró abruptamente cuando se le presionó para que explicara las razones. Mencionó presiones vagas sin revelar nunca quién o qué estaba detrás de ellas. Este repentino silencio insinuó fuerzas invisibles que trabajaban arduamente para mantener el trabajo de Tesla oculto al mundo. No fue hasta justo antes de su muerte, en 1957, que el asistente de Tesla finalmente registró la historia completa. La resonancia que nunca cesó. Años después de la muerte de Tesla, la vieja grabación de su asistente resurgió en una venta privada de bienes. La cinta estaba muy deteriorada, pero investigadores de un pequeño laboratorio de Nueva York lograron restaurar la mayor parte. Su voz temblorosa describió lo que había visto aquella noche de 1903, cómo el cielo irrumpió sobre la torre, cómo el suelo parecía vibrar como un ser vivo y cómo el aire mismo se sentía cargado de algo que no debía estar allí. Durante mucho tiempo su testimonio fue tratado como folclore. Décadas después, nuevos datos obligaron a los científicos a reconsiderar la investigación. A principios de la década de 2000, el doctor Andrew Koenig, historiador de la ingeniería eléctrica, descubrió una serie de registros telegráficos archivados de Long Island y la costa este. Las entradas de la misma noche del experimento de Tesla contenían múltiples informes de perturbaciones electromagnéticas de origen desconocido. Los operadores escribieron que sus señales habían sido interferidas por interferencias continuas, no por la estática de la tormenta, y que las brújulas y galvanómetros se comportaban como si el suelo mismo estuviera electrificado. Koenig también descubrió que varios observatorios magnéticos al otro lado del Atlántico registraron un pulso inexplicable durante esa misma hora. El patrón era idéntico a la frecuencia que Tesla afirmó que resonaba con el campo eléctrico natural de la Tierra. Creía que sería posible bombear energía eléctrica a la Tierra a su frecuencia de resonancia y generar ondas estacionarias. Cuando los físicos modernos mapearon esas lecturas, los resultados fueron alarmantes. Las perturbaciones formaron un patrón de ondas centrado casi exactamente en Shoreham, Nueva York, donde se encuentra la torre Wardenclyffe. El pulso duró más de 40 minutos antes de desvanecerse. No se produjeron tormentas eléctricas ni actividad solar esa noche. Hasta el día de hoy sigue catalogado como un evento de resonancia terrestre anómalo. Aún más desconcertante fue una referencia descubierta años después en un expediente de investigación desclasificado del Comité de Investigación de Defensa Nacional fechado en la década de 1940. El memorando se refería a una señal geofísica persistente consistente con la resonancia predicha por Tesla. Aunque el lenguaje era cauteloso, insinuaba firmemente que el experimento de Tesla de 1903 podría haber dejado un efecto electromagnético medible en las capas de la corteza terrestre. Varios científicos que posteriormente examinaron el archivo sugirieron que la descarga de Wardenclyffe podría haber activado temporalmente una vía eléctrica natural que ya existía dentro del planeta. Según esta interpretación, el pulso no desapareció inmediatamente después del apagado de la torre. En cambio, se debilitó lentamente con el tiempo, pero nunca desapareció por completo. Si esta interpretación es correcta, Tesla pudo haber convertido brevemente la Tierra en un transmisor eléctrico a gran escala sin comprender plenamente la magnitud del efecto. Por lo tanto, las observaciones atemorizadas de sus asistentes parecen menos exageraciones y más el relato honesto de alguien que presenció una poderosa reacción ambiental. Nadie ha podido confirmar si la resonancia cesó por completo.
Investigadores modernos que han analizado el terreno alrededor del antiguo emplazamiento de Wardenclyffe han reportado fluctuaciones eléctricas tenues e irregulares que ocurren con una frecuencia casi idéntica a la que Tesla documentó en sus notas supervivientes. Las mediciones son pequeñas y se encuentran cerca de los límites de detección, pero se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Algunos científicos creen que estas lecturas se deben a ruido de fondo o a pequeñas interferencias de líneas eléctricas cercanas. Otros creen que las señales son restos auténticos de la transmisión original de Tesla. La pregunta sigue abierta, pero los datos sugieren que algo inusual aún persiste bajo tierra en Shoreham, repitiendo silenciosamente el mismo ritmo eléctrico que comenzó aquella noche de 1903. ¿Qué cree usted que ocurrió realmente dentro de la torre Wardenclyffe aquella noche?